Continuamos y como cada viernes es un inmenso placer recibir aquí al doctor José Miguel Gómez y Montero. Hablemos de salud mental, que mucho que la necesitamos en este viernes. Mi respeto, profesor. Buenos días, feliz viernes. ¿La familia está bien? Encantado, muy bien. ¿Los préstamos no han llegado a legal ninguno? No, señor. Entonces todo eso se va pagando sin problema. Sí, usted escuchó, esas son las masas que vienen a escucharlo usted aquí de CDN, no nos podemos quejar, doctor. Mire, si usted está de acuerdo, hay un trastorno de personalidad muy frecuente y que afecta mucho, que es este asunto de la dependencia. Cuando una persona tiene una personalidad dependiente, ¿qué tan grave es eso? Y comenzando, como siempre, ¿qué es en verdad? ¿Qué es y qué no es trastorno de la personalidad dependiente? Por favor, por favor. Mira, qué interesante hablar de eso porque muchos padres, madres, se viven quejando de una hija o de un hijo que se muestra siempre inseguro, que tiene siempre, no sabe qué carrera estudiar, no sabe qué trabajo escoger, siempre está pidiendo una opinión y una aprobación hasta para la camisa y el vestido que se va a poner, la inseguridad de la lista del supermercado, la inseguridad de elegir el amigo o la amiga, si hace el viaje o no lo hace, si construye el propósito de vida o no, y siempre hay que estarlo como empujando, aprobándole, diciendo, y siempre busca esa aprobación para tomar decisiones. Esos serían síntomas de... Eso es un primer eslabón. Exacto. De lo que es un trastorno de personalidad dependiente. Okay. Y en la otra parte tiene que ver con su baja autoestima, su propia inseguridad, su falta de autodeterminación y de autoconfianza que no la tiene. Pero una lleva a la otra. Una lleva a la otra, correcto. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué esa persona es así? Si hay dos hermanitos más que no son así, que es lo que la gente se pregunta mucho, correcto. Por favor. A veces eso tiene mucho que ver con la crianza, o con la sobreprotección, o siempre con una mamá o un papá que le resolvió todos los problemas al niño o la niña. Es decir, a una niña que le dicen siempre lo que se va a poner, lo que va a comer, le eligen el amigo que va a tener, dónde va a ir, ¿verdad? Los gustos también se los consienten y se los aprueban. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el nivel de independencia o de libertad o de decisión o de seguridad que tiene este niño? Entonces ese niño se desarrolla lógicamente con inseguridades, siempre buscando esa protección, siempre buscando que alguien determine por él. Y eso se va desarrollando en la adolescencia. Y eso llega a la adultez temprana. Pero lo que le preguntaba era, porque es una pregunta, una reflexión que hacen muchos padres, ¿qué me pasa con este? Porque creo yo que los he criado iguales. Entonces, ¿por qué? Ahí entra un poco que cada quien como que nace con unas características y luego... Lo que pasa es que el dependiente a veces tiene una característica o una condición de vulnerabilidad innata, que el papá o la mamá lo sobreprotege. Fue el niño que nació y desde pequeño tuvo problemas con la leche. Tuvo problemas siempre de alguna enfermedad. O era más frágil o más vulnerable que los demás. Entonces la familia lo sobreprotege. O un tiempo estuvo convulsionando y le daban ataques de epilepsia. ¿Verdad? O se enfermaba mucho. Sí, pero esos son casos... Y entonces de pronto la familia gira alrededor del niño o la niña, lo sobreprotegen, lo amparan y le ponen un hermanito que es quien lo fiscaliza, lo lleva a la escuela y es quien lo protege para que no le den. Es el que sale a pelear por él por el bullying. Es el que toma decisión por él para todo. Entonces, cómo se desarrolla y cómo se adapta a diferentes medios
si siempre alguien lo socorre y alguien lo auxilia. Sí, pero ese es un caso relativamente fácil de comprender. Correcto. Un jovencito con estos problemas, muy bien. Yo me refiero a casos donde el niño no tenía problemas de salud, el niño no tenía el hermanito que lo protegiera, sino que eran 2, 3 hermanitos, y hay uno, tú dices, pero es que son de la misma familia, aquí, eso mismo, no hubo un problema de salud, no hubo un problema. O sea, lo que quiero preguntar es, ¿existe la posibilidad de que cada niño venga como con algo innato en su carácter? Sí, porque es posible. Recuérdate que el temperamento es hereditario, ajá, pero el carácter es socializado, es aprendido. Son respuestas emocionales, conductuales, son sentimientos que se van construyendo y reacciones dependiendo de la individualidad de cómo cada ser humano va teniendo la percepción frente a la misma crianza y a la socialización. Sí. Con las demás personas. Pero entonces esa parte del temperamento, que sí puede ser hereditaria, ¿qué tan determinante puede ser y qué tanto puede explicarnos eso que mucha gente se pregunta? Muchas veces influye más el carácter, la parte que social, el temperamento. Ahora, lo que uno puede ver siempre en estas personas que tienen el trastorno de dependencia es que también en la parte emocional lo arrastran mucho. Cuando uno ve estos problemas de feminicidio, de violencia, de hombres y mujeres que se quedan atrapados en relaciones y que crean ciertas dependencias emocional con sus parejas, tienen mucho que ver con esa personalidad dependiente. Es decir, el que es dependiente en el sistema de creencia, el que es dependiente en la parte emocional y afectiva, siempre piensa que el temor y la angustia de que nadie lo puede dejar, no lo pueden abandonar, tiene un gran temor y un gran miedo y una gran angustia, lo que le llaman angustia de separatidad no resuelta. Y esto se agrava cuando se juntan dos, o sea, cuando es uno de los dos que tiene trastorno de personalidad dependiente, bueno, el otro sencillamente tiene la opción de irse porque es una persona sana, ve que esta persona es de tal y tal cosa, pero no ocurre, y dígame si es así, o sea, como no es terrible cuando se reúnen dos con el mismo trastorno de que no se pueden dejar y ya ni se quieren, se dan golpes, se faltan el respeto, pero se dejan, vuelven porque hay una dependencia. Sí, eso se puede dar y eso puede incitar mucho a la desgracia del feminicidio. Pero fíjate que la mayoría de veces en las relaciones y en la química interpersonal, sí, hasta de amigos y en las relaciones de pareja, es difícil que dos personas con el mismo rasgo se atraigan y se busquen. Siempre el dependiente olfatea al independiente, el seguro, el que tiene liderazgo y el que toma decisión. Y de ahí es que se hablan de relaciones complementarias. Tú me aportas carencias que yo tengo. Ahora, lo malo de eso es cuando ese dependiente da con un tipo de personalidad antisocial, o un individuo sádico, o un individuo acosador, maltratador, ¿verdad? Que lo victimiza y lo maltrata o la maltrata, entonces esa dependencia aumenta más y este individuo que sabe que esta persona es insegura, que es vulnerable, que tiene miedo, que no toma decisiones, que no sabe decir que no dice o manifiesta su inconformidad por miedo a que lo desaprueben o por miedo a que lo rechacen o por miedo a que se le puedan ir del lado. O sea, y mientras eso es más grave, entonces peor será el compañero que ella o él se busque. Correcto. Entonces, a mayor gravedad de este trastorno, mayor posibilidad de una relación enfermiza. Correcto. Y si el tipo es muy abusador, encontró lo que andaba buscando, porque ahí viene la violencia. Es igual como cuando así se da el extrovertido con el introvertido, el evitativo, ¿verdad? Esas relaciones complementarias. Pero lo más importante es poderle decirle a las personas que cuando tú tienes un trastorno de personalidad dependiente, eso va a relucir en todas las esferas de tu vida, en lo laboral, en lo familiar, en lo social, en lo espiritual, en lo emocional, en lo afectivo, en lo
es una persona que no es capaz de pedir un aumento de sueldo, que no es capaz de pedir derechos ni de reclamarlo. O la iniciativa hace lo que le manden a hacer y punto. Correcto. No aporta, no hace fuera de lo mandado. El dependiente no va a asumir un proyecto de vida, a tomar decisiones de mudarse de un sitio, tomar una decisión de emigrar a un país, tomar la decisión de defenderse Me imagino que le o cuesta de dar mucho, su opinión. Romper, por ejemplo, un matrimonio le cuesta muchísimo. Suelen quedarse institucionalizados por muchos años en las cosas que hacen. Por lo mismo. Por temor problema. a tomar decisión. Okay. Pese a que reconocen que están siendo maltratados o mal pagados, no es capaz de tomar una decisión, ni defenderse, ni demandar derechos por el gran temor que tiene. O sea, esa persona, por ejemplo, que se reúne con los amigos y tiene muchas quejas que expresar de su compañera y se queja, dice a veces cosas que no tiene que decir y dice, sí, pero tienen 12 años juntos. Pero, doctor, pasemos a algo importante. Esa es una realidad. Usted es un padre, tiene un adolescente con esas características. ¿Qué puede hacer ese padre con esa muchacha, ese muchacho que viene subiendo 10, 12, 13, 14, ya está haciéndose hombrecito, mujercita, y él como padre le ve esto que te ha presentado? Como padre, ¿qué puede hacer para manejar esta situación? ¿Qué se puede hacer? Muchísimo, porque... Por favor. Fíjate que el primer espacio de desarrollo sano que tú tienes es tu familia. Entonces la familia es donde te enseñan a tener libertad, autonomía, seguridad, empoderamiento, decisiones. Esa seguridad quien te lo da y te lo construye es tu familia, ¿verdad? Entonces, si ese niño, esa niña, preadolescente, ¿qué ropa me voy a poner? Si usted va y le busca la ropa y siempre le dice la que se va a poner, lo está enseñando a ser dependiente. Es diferente a tú contestarle, ¿y a ti cuál te gustaría ponerte? Yo quiero el azul. Bueno, pues esa es la que tú te vas a ponerte. Esa decisión es tuya. Y los padres no pueden buscar ayuda en ustedes porque eso no lo tiene que saber una madre, un padre, que puede hasta ser profesionales, pero hay gente que no maneja estas cosas. Entonces lo ideal, ¿no cree usted como que ante esa situación lo ideal sería como que uno buscara la ayuda? Doctor, me está pasando esto. Porque hay gente que quizás no sabe esa lógica de decirle, no, pero mi amor, ponte la que tú quieras. ¿Y a quién coño le importa, mija? Ponte lo que tú quieras. O sea, eso quizás la madre, todo lo contrario, por el amor mal expresado, ella quiere ayudar a su hija y que vaya cómoda, entonces le busca. Ahí entran ustedes, sí, hay que ir más donde ustedes. Los psicólogos, los psiquiatras le construyen listica de construir independencia y autonomía. Wow. A un niño, a una niña. A veces los padres sobreprotectores limitamos mucho, es decir, tú te reúnes en una mesa, en una casa con tus hijos a comer y va a decir uno, mira, fulano me sacó la lengua en el colegio, el otro me sacó un lápiz, fulano no me invitó en el recreo ni me quiso dar de su lonchera, yo no voy a ser su amigo, yo no voy a hacer esto. Y si tú le construyes diciendo, no sea amigo de él, protégete aparte, no le está permitiendo que desarrolle las habilidades sociales. Usted tiene que decirle, no, espérese. Sí. Usted tiene que compartir, haga su espacio. Claro. Socialice en su colegio, busque a sus amigos. Es decir, hay que buscarle que el niño crea y crezca con habilidades sociales, con autonomía. Y eso, ¿sabe quién lo construye mucho? A propósito de la pregunta, los deportes. Que el niño tenga un deporte a temprana edad. Además, para que aprenda a perder. En el deporte que tú aprendes a perder. Sí. En el deporte tú aprendes a frustrarte. En el deporte tú aprendes a ganar. Pero en el deporte tú aprendes a ser equipo. A respetar la ley. Porque el te orden, ponchaste, fue un 3-3, te ponchaste. Correcto. No, pues yo soy amigo del doctor. No. ¿Verdad? Entonces, te estimulan a hacer las cosas en grupo. Tiene que tolerar los grupos. Tiene que ayudar más al que tiene más habilidad, que la meta la bola. Y tú dices, ¿pero por qué a él? Bueno, porque él es el que nos enseña a ganar.
O sea, doctor, que... Entonces, esas cosas son importantes, sí. Igualmente como tocar un instrumento musical, igualmente como que el niño aprenda a tener habilidades. Eso crea independencia y seguridad emocional en el niño. Tenemos que hacer una pausa, pero en esta primera mitad que quede claro la importancia del deporte. Correcto. Porque usted y yo tenemos un amigo que cuando perdía en el fútbol agarraba la portería y se daba en la cabeza. Y yo no sé si, ya un señor mayor, yo no sé si aprendió a perder, pero tenemos un amigo que no sabía lo que era perder y se pasaba el día aburrido por eso. Así que vamos a una pausa y continuamos este tema tan importante como fascinante. Continuamos. Continuamos. Doctor José Miguel Gómez y Montero. Nos quedamos en me fascinó esa parte de los deportes. Pero ¿cuáles otros consejos le puede dar el doctor José Miguel Gómez a ese padre, a esa madre que nos está viendo y que ve que hay un inconveniente, hay un problema, que parte de lo que usted ha dicho, ahora más de uno está diciendo, pero ¿verdad? Pero la niña es muy así. ¿Qué yo puedo hacer? O sea, mira, unos tips que usted nos pueda dar. Cuando se ha estudiado mucho la estructura dinámica, de dónde vienen las causalidades de la construcción de una personalidad dependiente. Por ejemplo, en todos los estudios, las muchachas son más dependientes que los hombres. Y esa parte del género tiene que ver, se descubrió con la cultura y la sociedad. En otros países desarrollados, la proporción de hombre-mujer independientes es igual, pero en los países latinoamericanos, los estudios, hay más dependencia en la mujer por la crianza. Por los roles. Claro. Muy diferentes y tan marcados que tiene una hembra y un varón. Entonces, cuando usted va impidiendo y limitando a que la hembra no juegue un deporte, a que la hembra no toque un instrumento musical, que la hembra no socialice en grupo, no participe, no tenga autonomía, entonces tú la limitas sus potencialidades y su inteligencia y sus habilidades que tiene, tú se lo vas atrofiando. Entonces, si tú refuerzas mucho un varón, porque es el masculino, es el fuerte, ¿verdad? Y coja la calle y haga cosas y usted determina, entonces usted le está enseñando un modelo desigual de género que al final los va a limitar mucho en su desarrollo emocional. Entonces es de suponer que con el avance de los tiempos y los avances que ha tenido la mujer, esto sigue siendo un gran problema, pero en algo habrá mejorado en cuanto a la mujer, porque ya me imagino que no se da esa crianza de nuestra generación, que tu mamá no te dejaba entrar a la cocina, que eso era de las mujeres, que tú nunca arreglaste una habitación, que eso era de las mujeres, tú arreglabas lo que se dañaba en la casa y hacías todos los mandados del mundo. Así criaron a la generación nuestra. Gracias a Dios ya eso cambió y ya la mujer trabaja en lo que tenga que trabajar. Tenemos excelentes pilotos, conductoras de la ONSA, ingenieras. O sea, eso podríamos decir que eso ha ayudado estadísticamente. Hay estadísticas que refuercen esa percepción que uno tendría de que eso habrá mejorado. Sí, la autonomía y la identidad generalizada, la construcción del empoderamiento social, donde la persona juegue un rol, tenga socialización y participe en la diversidad social, del desarrollo social, de lograr su propia autonomía, eso le genera seguridad a un ser humano. Y esa seguridad se traduce en que esa persona siente que tiene Estado de Derecho. Entonces esa persona, como persona, es destinataria de sus estados y demandas de derecho. Y esa es la persona que en función de eso, entonces reclama que le respeten, reclama que no le den, que no le toquen, que no le echen boche, que le reconozcan su participación y sobre todo su autonomía, porque esa persona aporta en esa casa. Y si aporta en esa casa, esa persona tiene derecho a decidir dónde vamos a comer, qué se va a hacer, dónde vamos a vacacionar. Fíjate qué tan importante es eso
en el crecimiento emocional Lo que pasa es que una niña o de un niño. Ahí, doctor, usted entró en un tema que yo sé que usted le apasiona y que escribe brillantemente, yo lo leo en el Hoy, sus artículos, que es un poco la psicología social. Hay un especialista en comunicación política que es politólogo y psicólogo. Yo me voy a... sé que se llama, recuerdo ahora el nombre de Daniel, es un uruguayo, que relaciona mucho la política con la psicología. Incluso ahora mismo, en estos días, está ofreciendo vía la Universidad Camilo José Cera de España, vía internet, un curso de Esquivel, Daniel Esquivel. La mezcla de lo social con la psicología. Entonces, usted ha llevado esto a un punto que me gustaría que nos detengamos, que es la parte ya de la institucionalidad del país. Por ejemplo, tenemos una excelente constitución, muy garantista, y además de garantista, que está basado en un Estado social de derechos con ese. Entonces, ¿hasta qué punto una de las formas de ayudar, está la parte psiquiátrica, psicológica estrictamente, pero una manera de ayudar en todo esto sería la divulgación, mayor divulgación, atención, doctor Milton Ray Guevara, de los contenidos de esa Constitución, para que ese ciudadano, esa ciudadana en especial, se empodere de en qué país tú vives a partir de las benditas leyes, qué sé yo, la libertad de culto, el derecho a la dignidad, el derecho a la intimidad. Son cosas que es bueno que el ciudadano las tenga claras. Váyase por ahí. Eso hay que trabajarlo mucho desde la escuela, porque el segundo espacio de desarrollo social y de habilidades y de equidad de géneros y de derechos se construye en la escuela. Así como el machismo lo proporciona mucho la escuela y lo fomenta la escuela y la familia, también en la escuela, como segundo espacio de desarrollo sano, ahí es donde tú socializas las individualidades, los intereses, ¿verdad? Las identidades, las relaciones de grupo, la convivencia, la tolerancia a los grupos. En esa escuela también se debe, así como se fomenta el deporte en la escuela, las individualidades, también eso de la Constitución y los derechos y de las demandas organizadas. Porque si hay algo que se aprende en una personalidad dependiente o que no aprende la persona que tiene un trastorno dependiente de personalidad, es a reclamar derechos. Primero porque tiene una baja autoestima y un bajo autoconcepto. Entonces, esa persona se siente inseguro, se siente vulnerable, siempre se niega a hablar o se niega a decir lo que piensa, y esa inseguridad le crea miedo y le crea temor para poder decidir por ella o por él. La gente dice, mira, es un 6%, un 0.6 a 1,4% el trastorno de personalidad en cualquier país del mundo. No es tan frecuente. Amén. ¿Verdad? Se confunde mucho con personas que tienen fobia social, que es otra, que no socializan, que es otra cosa, que le da temor a hablar en público, que no quiere tener amigos, que no quiere hacer... Eso es otra cosa. O sea, no necesariamente esa persona tiene un trastorno de personalidad dependiente, tiene fobias sociales, es muy tímido. No necesariamente una cosa va para la otra. Correcto. ¿Verdad? El trastorno de ansiedad social es otra cosa. Entonces, como estábamos hablando ahorita de qué hacer, cómo se trabaja un niño, un preadolescente que tú te das cuenta que tiene características de esto. Lo primero es ayudarlo a que tome decisiones por él mismo. Eso es muy importante. Lo segundo es identificarle que tenga una actividad extracurricular. O toca un instrumento o se le asigna un deporte. ¿Cuál? No el que usted quiere, el que él elija y el que le guste. Porque a veces queremos obligar... A leer la oreja a los padres también, ¿eh? A veces queremos obligar a un niño a que sea futbolista por lo que le gusta del fútbol. ¿Eso está pasando mucho, doctor? Porque el tigre es de las Águilas y él no quiere que sea del Cibao Fútbol Club, pero hermano, espérese que este muchacho está con Messi, lo dele con Messi. Deje los niños que socialicen. No le elija a los amigos a los niños, deja que el niño elija a sus propios amigos. Qué bien. No le elija los juguetes, deja que él elija sus juguetes. No le elija el color de la habitación, particípele qué color le gusta
y que también decida. Doctor, es correcto. Quiere guindar el deportista que más le gusta. No quiera poner el tuyo, deja que ese niño entender que su habitación es como su espacio. Su espacio. Que esté organizada, pero que pongan su disparate ahí, porque nosotros poníamos el che. Eso es importante. Sí. Doctor, y esta práctica que hacen algunos padres para el Día de Reyes, y es tomar a sus hijos, hijas, y llevarla, qué sé yo, al mundo del juguete. Entonces, mire, tenemos hasta tantos miles de pesos. Vayan, elijan lo que ustedes quieran, hasta 5, 10, 15, 300 pesos, lo que tenga cada padre. Vaya, eligen ustedes sus cosas, que yo las espero aquí. Eso es una buena práctica. Si usted no quiere vivir, que ellos vivan el asunto del engaño, porque el asunto de los reyes es una vaina, porque los muchachos que éramos pobres y teníamos amiguitos ricos, sufríamos mucho, sobre todo si éramos buenos estudiantes. Sí. Que tú pasabas bien, entonces te salían ¿se acuerdan? Un sacachate, una cosa, un ping-pong. ¿Usted ve? Eso, doctor, es una buena práctica. Es una buena práctica. Siempre usted se ríe porque a usted le pasó también, doctora. Sí. Siempre cuando el niño no elija juegos violentos. Ah, claro, no, porque ahí entra el padre, ahí entra. No traiga juegos violentos de escopeta y de pistola y de ametralladora. No. Vamos a elegir juegos deportivos, juegos educativos que te van a estimular la creatividad, sobre todo. Entonces, sí se puede ir con él a comprar y a que él elija su juego. Y sobre todo también enseñarle algo bueno. Porque tú sabes que así como el niño pobre tiene carencia de que no tiene el juego, a veces tenemos el otro que tiene demasiado y no lo valora. Entonces enséñelo al que tiene mucho a que coja 6 o 7 y vaya a distribuirlo, a regalarlo a un barrio, para que él aprenda a no ser egocentrista. Claro. Y aprenda que en la vida es más feliz el que se desprende, el que da, y el que es bondadoso y que practica la reciprocidad. Entonces, a los niños hay que enseñarles esas cosas. Claro, lo difícil en esto, que es bueno, no se recalca lo suficiente, es que el mejor sistema de educación no es la palabra, sino el ejemplo. Entonces, algunos padres, ahí hay un problema serio. Pero lo cierto es, doctor, que la sociedad cambió y ya los muchachos pasan más tiempo en la escuela y su primer centro de socialización es la escuela, porque ya no es la generación nuestra y anteriores y posteriores cercanas, donde tu vida giraba en torno a tu casa y la esquina de tu casa, con los tigres del barrio. Ya ahora el mundo se complicó, entonces el valor de la escuela es demasiado importante, porque ahí vino una sustitución de la familia, porque esa familia no es que desapareció, fue que cambió. Finalmente viene la pregunta, porque yo sé que usted trabajó en todos esos documentos que deben servir de base para reformar y mejorar los niveles de educación psicológica de los carajitos y las carajitas. ¿Cómo va eso en el nuevo sistema de la tanda extendida, en la currícula, como dicen ustedes? ¿Eso se está aplicando? ¿Cómo va eso? Porque usted fue de lo que trabajó. Yo fui consultor y escribí muchos módulos de esas cosas. Dígame a ver. En la mayoría de escuelas de tanda extendida no se están aplicando. Ayer yo hablaba en el Robert Reed viendo 2 niñas de una escuela de tanda extendida y le decía, pero en la tarde, me decía, y la profesora que la llevaba, no se está haciendo eso. Eso es una tarea que va a tener que fiscalizar. Ahí es que el 4% se está desgastando. No lo están invirtiendo porque todavía hay escuelas que tienen 3 años que empezaron con la tanda extendida y todavía no han podido armar los talleres de pintura, de música, los talleres de liderazgo, todavía no le están dando los talleres de creatividad. Y entonces el niño lo que está es después de la 1 haciendo una tarea, comiendo, almorzando y se queda 3 horas, 2 horas deambulando en un curso o dentro de la escuela sin ningún tipo de sentido de utilidad. Y esos resultados todavía no se están viendo de ese 4%. Entonces terminamos con ese mensaje al Ministerio de Educación, al mismo ministro, pero al
funcionarios responsables de esa área, pero el mismo ministro Peña Mirabal, se lo estamos diciendo desde aquí, el doctor José Miguel Gómez, a ver si apuramos el paso en ese sentido. Y vaya nuestro reconocimiento al Banco Hipotecario Dominicano, que acaba de establecer hace semanas una relación con el INTEC, el Instituto Tecnológico, para dar una formación en inteligencia emocional. Lo vi muy bueno. Eso es maravilloso, pero eso es lo que hay que aplicar. Sería maravilloso. Y en valores. Pero que esto fuera es desde abajo, porque ya lo del muchacho adolescente de 16, 17, 18 está muy bien, saludos, pero lo maravilloso sería que aprovecháramos esa escuela como sustituto de una familia que lamentablemente cambió. Ya no está el pecozón a tiempo que a uno le daban, ni aquella frase bíblica de un padre cuando un hijo malcriado le dijo: papá, ¿y con qué nos vamos a comer esa batata? Y el padre maravilloso le dijo: y usted pone diario en esta casa para que usted esté pidiendo comida. Dele gracias a Dios. Doctor, estamos aquí, como siempre, feliz viernes. Un placer. Saludos a todos. Viene el viernes, no hay París, no hay Brasilia. Yo vengo. Volveremos. Vamos a coger estos meses tranquilos. Lo necesitamos. Continúa Enfoque Matinal.